15 de octubre con un programa más de A la Historia por Media Calle. Hoy vamos a continuar conversando sobre los procesos electorales, partidos políticos, cómo surgen, etcétera, ¿verdad? A propósito de esto, les puedo informar que acaba de salir mi último libro, el primer tomo de Elecciones 2018, El reto de un gobierno de unidad nacional. Este es el primer tomo, son dos tomos parecidos, gruesitos, donde hay una gran cantidad de artículos relacionados con el proceso electoral del 2018, de manera que, bueno, por ahora ya salió la muestra, digámoslo así, pero ya van a salir los otros volúmenes, ahí los tendré a disposición de algunos lectores. Entonces, habíamos hablado la vez pasada de la década del 20, muy rica en movimientos, porque allí no solo se desarrolla el Partido Reformista, el Partido Socialista del doctor Aniceto Montero, sino que también hay un Partido Comunista Centroamericano que lo impulsa Farabundo Martí. Farabundo Martí era un ser viviente, un joven estudiante que estuvo aquí en Punta Arenas, incluso ya por el año 1919, tratando de impulsar movimientos estudiantiles y revolucionarios. Curiosamente, no tenemos una historia de él, de la parte de Punta Arenas, muy acabada, pero yo sé, yo he rastreado la vida de él y sé que estuvo ahí en Punta Arenas, de ahí salió para Honduras y allá desarrolló el Partido Comunista Centroamericano. Después formó parte de la Internacional Comunista. De manera muy curiosa, a finales de la década del 20 se hizo una conferencia latinoamericana de partidos comunistas en Sudamérica y allí hubo un informe sobre la situación del desarrollo de movimientos comunistas en Centroamérica y casi no se informa nada. Y ya había una gran cantidad de actividades comunistas en Centroamérica, en Honduras, en Costa Rica, en Guatemala. En Costa Rica a través de el doctor Aniceto Montero, fundamentalmente, y su Partido Socialista, ¿verdad? El reformismo fue una reacción, en cierta manera, contra el doctor Aniceto Montero. Por lo menos yo lo percibo hoy así. Y, por supuesto, con un apoyo institucional indirecto para que surgiera, se desarrollara y se fortaleciera. No hacía el doctor Aniceto Montero. Todavía el doctor Aniceto Montero en 1924 cumple papeles muy importantes de movilizaciones populares alrededor de la Revolución Rusa y de la muerte de Lenin, el gran líder de la Revolución Rusa, a quien Aniceto Montero le organiza desfiles de duelo en Costa Rica y eran grandes. Bueno, ahí está. Y todavía en 1928 se menciona al doctor Aniceto Montero. De vez en cuando se habla del Centro Socialista que él había fundado, pero ya no existía ese movimiento, por lo menos de esa forma. Recién fundado el Partido Comunista en 1931 por Manuel Mora y otros jóvenes, él estuvo vinculado a ese Partido Comunista y en algún momento, voy a contarlo de esta forma, que se intentó, o por lo menos se pensó, hacer un golpe de Estado a don Cleto González Víquez. Supuestamente el que iba a ser presidente de la República iba a ser el doctor Aniceto Montero. Bueno, ese golpe de Estado, por supuesto que no se hizo y además el gobierno estaba enterado de toda la situación. Entonces fracasó y además no se desarrolló. Eso fue como una intentona mental de tomar el poder de manera inmediata. Obviamente así no fue y el Partido Comunista, unos meses después, cuando se funda, de manera muy serena, muy sensata, muy ecuánime, elabora todo un programa que lo llama Programa Mínimo del Partido Comunista en Costa Rica y ahí esboza sus cosas fundamentales sobre el poder político y dice muy claramente que en Costa Rica no se puede tomar el poder por un partido comunista mientras, estamos hablando de 1931, mientras en el conjunto del mundo no se haya avanzado a formas socialistas y especialmente en los países altamente desarrollados, capitalistas y en los mismos Estados Unidos. Entonces queda sujeta de alguna manera la revolución socialista en Cuba, en Costa Rica, a que haya procesos revolucionarios más amplios en otras partes del mundo y eso tenía lógica y tenía asidero y en el desarrollo posterior de los partidos comunistas a escala mundial eso pesó mucho, ese mismo concepto. Mientras no
hubiera un desarrollo de países socialistas en muchas partes del mundo, no se podía avanzar fácilmente a la instauración de un régimen socialista y mucho menos comunista. La historia del siglo XX no conoce sistemas comunistas, conoció sistemas socialistas de características marxistas, leninistas, pero no hubo ninguna práctica histórica de un régimen comunista. Por supuesto que hablar de comunismo era hablar de una distinción entre capitalismo y un sistema social que teóricamente lo superaba, que era el comunismo. Pero para llegar a ese comunismo había que pasar por una etapa de transición que se llama socialismo. Todavía eso sigue siendo así y hoy más que nunca más válido, porque hoy casi no existen países socialistas. China, la República Popular China, con la que tenemos relaciones diplomáticas, la República de Cuba, que es una república socialista, por supuesto, desde 1961, y con la cual también tenemos relaciones diplomáticas con China y Cuba desde el año 2008. La República Popular de Vietnam, con la que no tenemos relaciones diplomáticas y deberíamos tenerlas. Digo, deberíamos tenerlas porque Vietnam es uno de esos llamados tigres asiáticos, de los tigres menores asiáticos, una potencia económica en todo sentido. Durante algunos años desarrollaron los cultivos de café de una manera asombrosa y desplazaron prácticamente a los países caficultores del mundo, entre ellos nosotros, parte de Brasil y todo, porque ellos empezaron a vender café y desarrollaron plantaciones de café extraordinarias a la par de los países africanos que ya tradicionalmente vendían café. Y eso golpeó nuestra economía, por supuesto. Pero bueno, ahí está un proyecto de desarrollo económico y político muy interesante y muy importante, que es Vietnam, de la República Socialista, la República Socialista y Popular de Vietnam, con la que yo creo que nosotros deberíamos establecer relaciones. Primero, porque tendríamos un mercado muy importante. Segundo, porque tenemos mucho que aprender de ellos, incluso hasta en técnicas de producción de café, si fuera el caso. Tercero, porque tenemos una igualdad de desarrollos en campos intelectuales. Por ejemplo, la fábrica Intel, que es una fábrica mundial de desarrollo de tecnologías, que todos sabemos de qué se trata, de comunicaciones, de chips, de todo ese tipo de cosas. Intel solo tiene 5 o 6 fábricas en el mundo, una en Costa Rica, en Vietnam, en China, en Francia y en Israel, y no tiene más en todas partes del mundo. Es decir, entonces nosotros estamos equiparados desde ese punto del capital humano, del capital mental que tenemos nosotros, de la capacidad de nuestra clase trabajadora intelectual muy bien preparada para cumplir papeles con las grandes industrias internacionales. Ahí estamos nosotros. Entonces, perfectamente podríamos estar a la altura de Vietnam, nutriéndonos, aprendiéndonos. En este caso de la pandemia, Vietnam no reporta casos, me parece a mí. Es uno de los países pequeños que casi no tiene reportes de COVID. Bueno, hay que aprender de eso también. Yo pienso que es importante, pero en fin, eso es parte de nuestra política exterior. Ojalá nuestra política exterior fuera en ese sentido más audaz. A esto, obviamente, sumamos hoy un problema presupuestario que más bien hay tendencias a reducir personal diplomático del extranjero por razones presupuestarias nacionales. Y curiosamente, si se intentara abrir una embajada en Vietnam, aquí se desatarían muchas voces del odio y de la intriga contra esa posibilidad, aunque sería un extraordinario aliciente para nuestra economía, para nuestros productores, para los casi 6.000 productos de exportación que tenemos hoy que podrían irse a Vietnam. Yo pienso que hay que pensarlo, hay que presionar de alguna manera para eso. Yo soy uno de los que desde hace muchos años vengo diciendo que debemos poner los ojos en Vietnam. El otro país socialista es la República Popular Democrática de Corea, pero ahí sí que es muy difícil establecer relaciones, no porque no las quisiéramos tener, sino porque no hay voluntad política para tenerlas. Yo pienso igual que en algún momento habrá que establecerlas con la República Popular Democrática de Corea también, porque ese es un país que en este contexto es también una pequeña potencia. Han tenido sus crisis y profundas, pero es un país que tiene su poderío
y de alguna manera espacios y mercados que nosotros podamos abrir a nuestra producción en un periodo post-COVID, me parece que es importante. Pero bueno, ese sí es un problema político, porque nuestra diplomacia política está muy en función de la estrategia diplomática norteamericana. A los Estados Unidos no le preocupa que nosotros seamos un país de derecha o de izquierda, más le preocupa que nuestras relaciones exteriores se vinculen más con ciertos países que con otros. Así en este momento a los Estados Unidos le preocupa más nuestro vínculo con la China popular, con la República Popular China. Ya no les interesa si la China es comunista o no, ese no es un problema. Es el problema político, a pesar de que en el caso de la China lo que hay es una relación profunda económica y no hay ninguna injerencia de tipo político, hay una autonomía, una libertad que se respeta para ambos países, China y nosotros, y en ese sentido, pues hasta ahora todo va bien, pero en el esquema Trump, en el esquema del presidente de los Estados Unidos, cortar con China es una tarea inmediata en este momento, es un problema de ellos, no nuestro, el problema de la competencia de China a escala mundial, y sin embargo, ahí está. Las voces en el Parlamento no se oyen todavía tan disonantes en ese sentido, pero en cualquier momento pueden aflorar voces del odio ahí, enemistando a nuestro gobierno con el de la República Popular China o alguna cosa así. Ya se ha anunciado que para el próximo año es probable que venga el presidente de la República Popular China, que lo cual me parece un gran acto y un gran suceso para nosotros. Nosotros fuimos el primer país de Centroamérica que tuvo relaciones con la China, República Popular China. Ni siquiera Nicaragua, que se decía que era un gobierno de izquierda o de tipo socialista, que no lo es, pero que se decía eso, tenía las relaciones con la China popular. Ellos tenían relaciones con Taiwán, cosa muy curiosa, quizás por los compromisos económicos con Taiwán, porque Taiwán en mucho comprometía con platas a gobernantes y a funcionarios públicos de los países para que mantuvieran relaciones con ese país. Incluso con Costa Rica, cuando estuvieron las relaciones aquí con Taiwán, había mucha invitación a Taiwán de funcionarios con sus esposas y con todo el mundo para fortalecer esa relación y ese vínculo con esa isla que es literalmente una provincia de la República Popular China. Así está concebida. Y en algún momento se integrará a la República Popular China. Eso yo estoy seguro y convencido. Bueno, pues vamos a la década del 20 electoral en Costa Rica. En esa época, el Partido Reformista empieza a desarrollarse en 1923 hasta 1934. Es el partido que de alguna manera representará en ese momento como partido político los intereses del pueblo trabajador y de la clase trabajadora y la clase campesina, que era la mayoritaria. De resultado de eso, el Partido Reformista nombra a Jorge Bolio diputado y también a Julio Padilla, y en el año de 1925 logran impulsar y aprobar una ley que venía luchándose desde 1908, que era la ley de accidentes de trabajo, y que era una ley muy orientada a proteger al campesinado costarricense, que era además la clase trabajadora mayoritaria. La clase trabajadora urbana era pequeñita, muy reducida. Todavía en los años 60, 70 y en los 80 la clase obrera urbana era bastante reducida. El Partido Comunista ya existente en esa época, su base principal de apoyo eran las zonas agrarias, los obreros agrícolas de las grandes plantaciones y trabajadores campesinos. Y las luchas más importantes que el partido daba en aquellos años eran de esa naturaleza, de luchas agrarias y campesinas. Y la represión más brutal que se ejercía en aquella época era contra dirigentes campesinos, algunos hasta los asesinaban. Desde 1935 por ahí asesinaron dirigentes campesinos en el norte del Valle Central, en Santa Bárbara Heredia y en Barba Heredia. Ahí fue ajusticiado por un asesino contratado para ese efecto, Herminio Alfaro, que era un dirigente campesino del Partido Comunista. Y en su entierro, un entierro muy grande, muy significativo. Bueno, era parte de esas luchas agrarias. ¿Por qué? Porque era el detonante más importante. Y por otro lado, porque en América Latina las luchas agrarias tenían un peso importante, porque
la población de América Latina era fundamentalmente rural y agraria en sus trabajos, y las luchas organizadas en todo el continente en mucho tenían que ver con los trabajadores agrícolas. Entonces había un temor de esa situación. Y por otro lado, la revolución china que venía desarrollándose desde los años 20 era una revolución agraria, y en los años 40 triunfa con un apoyo enorme del sector agrario. Entonces, todo eso alarmaba un poco, y entonces la situación de represión al campo pues era más que hacia la ciudad. Y entonces la ley de accidentes de trabajo, después de 18 años de estarse peleando por parte de los trabajadores agrícolas de Costa Rica, se logra aprobar en 1925 con muchas limitaciones. Era una ley luchada por los campesinos, pero que poco los protegió en 1925. Bueno, ¿y eso fue un fracaso? No, porque esas eran las posibilidades que había para aprobar una ley. Pero era más importante tener una ley, aunque fuera limitada, que no tenerla. Porque cuando una ley se tiene, aunque sea limitada, permite después al movimiento popular, al movimiento político de la clase trabajadora, luchar por ampliar esa ley. Garantías sociales fue igual, Código de Trabajo fue igual. Cuando se aprobaron, tenían ciertas limitaciones de cubrimiento de la población, pero era más importante tener eso que no tenerlo. Y así se impulsaron nuestras grandes reformas sociales, aún con limitaciones, pero era el embrión. Así como podemos decir que en una semilla hay un árbol, en esas pequeñas leyes que se aprobaban estaba el bosque que se ha desarrollado en Costa Rica de derechos sociales, de garantías sociales, de toda esta cosa que hoy hace que nuestra población disfrute de la posibilidad de vivir 100 años o no. En 1943, cuando estaba trabajando el Seguro Social, la expectativa de vida de los costarricenses era de 43 años, hoy es de arriba de 80. Y si nosotros nos damos cuenta por la pandemia que existe ahora, el coronavirus eh, la información que nos dan diariamente triste de fallecidos es una información que oscila desde un bebé de 1 año hasta personas de 100 años. Y con frecuencia, en esa estadística, las personas de 70 para arriba son un núcleo mayoritario. No solo porque seamos nosotros los viejos más susceptibles de ser contagiados, sino porque hoy nuestra población goza de estándares de vida altos que se deben a la Caja Costarricense del Seguro Social, al sistema de agua potable que hay en Costa Rica, al desarrollo de la electricidad, a un montón de circunstancias que han hecho que tengamos en general, una alta calidad de vida. Por supuesto que hay áreas de Costa Rica que no viven en esas circunstancias y en esas condiciones. Hoy se nos ha informado por la Oficina Nacional de Estadística y Censos que la pobreza del país anda en el orden del 27% y que la pobreza extrema ya está en el nivel del 7%. Aquí ha oscilado, esa pobreza extrema siempre ha oscilado entre el 5 y el 7, y bajaba y subía y bajaba y subía, y ahora el piso que tiene es 7%. Bueno, esa es una cifra que se las trae. Estamos hablando de casi 200,000 familias que están en pobreza extrema. Y estamos hablando de 1,5 millones de personas que están en la pobreza. Esa es una situación terrible. Y las políticas que se han venido impulsando de limitar salarios, de limitar pensiones, de reducir hasta donde sea el ingreso de las personas, conduce a presionar hacia abajo, a meter a la clase media hacia abajo y evitar que esa clase pobre pueda ascender. Eso es como si estuviéramos en un estañón donde está la clase más pobre abajo, la extrema pobreza, después arriba la clase media media, media alta, ricos, etcétera. Si empezamos a presionar a la clase media para abajo, impedimos que la clase pobre pueda salir, y no puede salir y se sigue asfixiando ahí para abajo y va a seguir creciendo. Hoy los datos son del 26, 27% casi en números redondos, podría ser más alta en este momento, con índices de desocupación del 30% en Costa Rica. Eso es elevadísimo en Costa Rica. Nuestros índices de desocupación no andaban en ese nivel, 600,000 trabajadores, teníamos cerca de 250,000
trabajadores y teníamos 350,000 mujeres dentro de las 700 y pico de mil que trabajaban, que eran cabeza de familia, que eran los primeros ingresos de sus hogares, aun cuando tienen esposo o compañero. Es decir, una mujer era la que mantenía el hogar y 350,000 mujeres mantenían hogares y habían 220,000 desempleados hace un año y se podían mantener por el trabajo de esas mujeres. Ahora tenemos 600,000 desocupados y tenemos cerca de 250,000 mujeres cabeza de familia. Entonces ahora tenemos una bolsa más grande de desocupados que son familias desocupadas, porque si se desocupa una cabeza de familia, se desocupa toda su familia. Eso es terrible. Eso es verdaderamente terrible en este país. Y esa es la sombra, en cierta manera, de mucho de esta protesta social que se ha venido acumulando y que ha explotado de manera muy dramática en estos últimos días. La sombra, el fantasma que recorre Costa Rica, el fantasma del hambre. Si ese fantasma tiene un poquito de fisonomía, eso puede ser altamente peligroso para la estabilidad social del país. Porque la gente con hambre no tiene nada que perder. Tirarse a la calle, todo es ganancia. No tiene nada que perder. Y cuando también se presiona la clase media hacia abajo y la van desesperando, esa clase media de pronto es muchísimo más agresiva. Porque además tiene voz, tiene capacidad de hablar, tiene capacidad de gritar, tiene capacidad de expresarse y tiene capacidad también de concientizar a otros sectores para la lucha social. Eso es parte de este embrollo, de este lío, de este enredo que se nos ha metido en estos últimos días con estas manifestaciones y eso. Estas manifestaciones que se dan no son casuales, tienen experiencia. Toda la lucha social en Costa Rica, toda la lucha social en Costa Rica es un proceso educativo. La gente va aprendiendo. Si se organiza en un sindicato, aprende que el sindicato puede resultarle positivo y le puede dar resultados beneficiosos, mejores salarios, mejores jornadas de trabajo, mejores condiciones higiénico-laborales, pluses laborales, reconocimientos, incentivos, una gran cantidad de cosas, ¿verdad? Eso es como comer queques y helados. ¿Por qué la gente come queques y helados? Porque desde chiquitito los probó y sabe que son ricos. Y aunque haya probado un pedacito, sabe que el queque es sabroso. Entonces, la lucha social es igual, es como un queque. Y en ese queque hay que saber partir la tajada del queque de manera que la gente aprenda que esa lucha social, voy a decir, es sabrosa, es deliciosa porque produce resultados beneficiosos a los trabajadores y a los ciudadanos, por supuesto que sí. Si no produjera ningún resultado, nadie la comería, no se organizarían los sindicatos, nadie pagaría la cuota sindical y igualmente se debilitaría eso en mucha dimensión. Pero como eso tiene resultados, la gente defiende los resultados. Hoy esos resultados, muchos de esos resultados están amenazados. Está amenazada la jornada de 8 horas de trabajo. Este año se cumple el 9 de diciembre el centenario de la jornada de 8 horas de trabajo en Costa Rica, que fue el resultado de un año de huelgas, todo el año del 20, desde febrero de 1920, empezó a finales de enero y cobró fuerza a principios de febrero en obras públicas del gobierno, que en aquella época se llamaba Fomento, y ahí se ganó la jornada de 8 horas rápidamente y después se extendió como una lucha general durante todo el año hasta que en diciembre de 1920 el gobierno dictó un decreto por el cual se reconocía la jornada de 8 horas de trabajo, se reconoció un aumento de salarios altísimo en aquella época y un derecho de organización sindical, aunque no había ninguna ley que regulara aquello, pero era como un reconocimiento a que los trabajadores tenían un derecho de organización sindical y de huelga, por supuesto, porque eso ya estaba establecido también en la encíclica Rerum Novarum de 1891, y eso venía en la tradición socialista y comunista y anarquista del siglo XIX, pero la encíclica Rerum Novarum le dio un manto cobertor y entonces eso fue parte también de las luchas social cristianas que empezaron a impulsarse. Y en la década del 20, como habíamos visto en algún momento en charlas anteriores, con el Código Social de Malina se educa al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia en Europa en ese tipo de tradiciones y en ese tipo
de filosofía, de que había que dar derechos sociales y fortalecerlos, y había que dar la jornada de 8 horas de trabajo y un montón de otras cosas, y el derecho de organización sindical, y el derecho de huelga, y después el derecho de convención colectiva, que ahora lo quieren quitar. Entonces, ¿por qué por el derecho de convención colectiva? Porque ese es un derecho esencial, incluso está establecido en la Constitución Política, artículo 60, el derecho de la organización sindical, el artículo 61, el derecho de la huelga, y el artículo 62, el derecho de la convención colectiva. La convención colectiva es la negociación entre trabajadores a través de un sindicato y los patronos. Y lo que se aprueba ahí tiene carácter de ley, como si hubiera sido una ley dictada por la Asamblea Legislativa. Y solo otra convención la puede cambiar o corregir, para arriba o para abajo. Así es como funcionan. Hoy quieren quitar las convenciones. Ah, bueno, hay una campaña feroz contra la legislación laboral, hay una campaña feroz contra las instituciones sociales. Y todo eso pesa ahí en esa sombra, en ese fantasma que anda gravitando en la sociedad costarricense y que provoca movilizaciones. Decía que las luchas campesinas son las que han educado a la gente a brotar así, como hongos en todo el país. Esas luchas no fueron casuales. Por un lado fueron las luchas impulsadas por el Partido Comunista, principalmente, desde los años 30, en zonas agrarias, con, digamos, con trabajadores agrícolas y obreros agrícolas. Y después en procesos de colonización que el Partido Comunista impulsó, todavía hasta iniciado la década del 40, cuando provoca un montón de procesos de colonización aquí en las montañas del norte de Heredia, en Sarapiquilla, en esas zonas que eran las últimas, era como la última frontera de colonizar, eran donde todavía había tierras para colonizar, y ahí se fue el Partido Comunista a impulsar procesos de colonización en ese momento ahí, y en ese sentido el partido de alguna manera desarrolló esas luchas de esa manera, ¿no? Pero no desarrolló la fuerza de los años 38 al 43 con pequeños campesinos. Después es debilitada porque el partido entró en la clandestinidad, y al estar en la clandestinidad o forzada, porque así lo pusieron fuera de la ley en 1948 hasta 1975, le costó mucho organizar esas bases campesinas como las tenía antes del 44. Y a pesar de eso, siguió desarrollando campesinado, fue el núcleo fundamental de sus luchas por la tradición que tenía. Y en ese sentido, se empezaron a desarrollar otros grupos de organización campesina que tuvieron su impacto y su fuerza, y incluso crecieron para enfrentar la organización campesina impulsada por el Partido Comunista. Y una de esas organizaciones fue UPA Nacional, la Unión de Pequeños Agricultores, que dirigía Guido Vargas, un dirigente campesino muy inteligente, muy curiosamente, con una inteligencia fina, con una gran capacidad de negociación, con un buen discurso. Fue diputado entre 1998 y el año 2002. Él fue el que desarrolló esa capacidad de paralizar el país con tractores, con trailers, con maquinaria campesina en distintas partes del país, ¿verdad? Y eso antes del 98, y eso en cierta manera lo llevó a la Asamblea Legislativa. Pero esa enseñanza quedó y se siguió usando después en el Combo, en el TLC, en muchas otras cosas, porque la gente aprende de la lucha social. La lucha social es una escuela revolucionaria de educación política, de educación organizativa, de educación de la conciencia, de saber dónde están los amigos y dónde están los enemigos de los sectores sociales o de las clases trabajadoras. Eso es importante, y sobre todo la escuela más importante es la escuela organizativa, la que logra organizar, y esa organización es la que impulsa las movilizaciones y las luchas. Bueno, campesinos se organizaron, y ahí estuvo Guido Vargas. A propósito de Guido Vargas, es una persona que en esta lucha de rescate nacional lo enfrentaron. Ellos no querían que estuviera con ellos,
y consideraban más bien que Guido Vargas era un traidor de los campesinos, y Rafael Lizano, que ha sido tradicionalmente un dirigente campesino de las clases gobernantes, tampoco. En fin, ahí hubo sus conflictos internos porque las luchas sociales también tienen sus divisiones y sus separaciones, aun cuando están más o menos en el mismo terreno, de pronto se enfrentan dirigentes. El caso de José Miguel Corrales, que se sale del Rescate Nacional y de alguna manera deja sonto al otro, y el otro entonces tiene que desligarse de José Miguel Corrales, ¿verdad? Y al final de cuentas es un pequeño cisma que se produce ahí, a pesar de que la lucha sigue muy espontáneamente, porque eso carecía de niveles organizativos. Era la convocatoria, estar en la calle y ahí estaban. Y en medio de esto el fantasmita ese del hambre, el fantasmita de la ese, no es el fantasma, la realidad del desempleo, esos son los problemas que estaban ahí latentes, ¿verdad? Donde la gente no tenía nada que perder y tal vez mucho que ganar. Bueno, ahí estaban los sindicatos un poco al margen de esta lucha final, en este momento con consignas muy equivocadas, porque si los sindicatos se hubieran metido con consignas de clase, de lucha de clases y de defensa real de los intereses de los trabajadores, como la defensa del salario, la defensa de las pensiones, la lucha contra la jornada 4-3 de las 12 horas diarias de trabajo, la lucha contra la ley de empleo, la lucha contra la reducción de la jornada, etcétera, de pronto hubieran tenido más eco y más apoyo y hubiera habido más incorporación social a estas luchas porque abarcan por ahí. Y los maestros a la cola de este proceso, igual si se hubieran metido en la misma dimensión, defendiendo su sistema de pensiones, su sistema de salarios, sus logros sociales en ese campo, los sistemas de trabajo que les quieren imponer, la reducción real que se ha hecho del trabajo laboral en el magisterio, defendiendo que no haya deserción estudiantil. Estamos hablando hoy de una deserción estudiantil de más de 100,000 estudiantes, de 1 millón de estudiantes que hay en todo el país entre la escuela y el colegio. Y cuando tenemos eso, ¿a qué nos conduce? A que haya estudiantes que dejan de ser estudiantes, sí, pero ¿qué pasan a ser? Gente sin posibilidad de ascenso social, sin oportunidades de ascenso social, sin posibilidades reales de ascender socialmente, porque uno de los elementos claves en país del ascenso social es el estudio, el bachillerato. Solo tener el nivel de bachillerato daba a esos jóvenes un porcentual de salario más alto que no tenerlo. Y solo estar en el primer año de la universidad, de cualquier universidad, significaba para la Oficina de Estadística y Censos que esos jóvenes y sus familias probablemente estaban sobre el nivel de la pobreza. Pero cuando ahora tenemos esos 100,000 jóvenes ahí para abajo, vamos a tener más pobreza. Pero vamos a tener otra cosa, que quizás es la parte perversa de este sistema económico, de hacer más pobres, de tener más gente desempleada, porque tienen mano de obra más barata. Porque cuando usted tiene mano de obra desempleada, tiene más oferta barata. Es decir, la gente se emplea por menos salario para poder sobrevivir. Y cuando tienen que competir entre varios que tienen el menos salario, todos van a la baja. Nadie va a la alta, porque es un problema de sobrevivencia. Entonces el desempleo forzado, forjado, a la impuesta como lo están haciendo ahora, conduce justamente a eso, a tener niveles de pobreza que son más fácilmente explotables y de manera más barata. Eso es inmoral y eso es brutal en Costa Rica. Y ese es un problema real en el país, obviamente. Y ahí está conduciéndose el país con el modelo económico que se está desarrollando ahora en Costa Rica. Y entonces, ¿qué hacemos? No hay partidos políticos en este país en este momento que defiendan a los trabajadores de manera efectiva. Ni siquiera José María Villalta del Frente Amplio,
en la Asamblea Legislativa se ha podido convertir en esa palanca de los trabajadores para detener esas medidas o para hacer el vértice de las movilizaciones y luchas populares como deberían ser. ¿Cuál es el significado para un partido político de tener diputados? Para ponerlo en términos de izquierda, revolucionarios, socialistas y comunistas, que en el fondo es igual para los otros partidos, es que esos diputados allí, representantes de los trabajadores y de los ciudadanos que votan por ellos, deben ser la voz para estar defendiendo allí programas, leyes, proyectos de ley que están en marcha, para estar movilizando gente alrededor de esos proyectos de ley, para estar agitando alrededor de esos proyectos de ley a la población, para estar generando una conciencia sobre la discusión parlamentaria y hacer que la gente en vértice vaya a apoyar a esos diputados. Entonces, la labor parlamentaria tiene tres objetivos fundamentales: la agitación, la discusión, ganarse la conciencia de los ciudadanos y de los trabajadores alrededor de proyectos de ley propios de cada partido y movilizar la gente alrededor de esas luchas que se están dando en la Asamblea Legislativa y organizar. Es el tercer elemento. Entonces, agitar, movilizar y organizar alrededor de la lucha parlamentaria. Ningún partido en este momento de la Asamblea Legislativa tiene ese nivel de organización, movilización y de lucha. Lo que está sucediendo en las calles es espontáneo, es sin dirección política, es sin partidos políticos al frente, con algunas organizaciones, algunas de papel, pero que en la realidad se convierten en reales. El movimiento de rescate nacional no existe como organización, no existe como asociación, no existe como partido político. No hay un acto constitutivo de eso, existe por la realidad, porque hay un grupo de ciudadanos que se organizan bajo ese nombre y actúan bajo ese nombre y al final terminan siendo reales. Eso está en relación directa a un problema ya que la sociología ha señalado hace mucho tiempo. Cuando unas personas creen que una cosa es real, termina siendo real, ¿verdad? Y así es. Entonces, en este caso, esto está al margen de esa situación. Por eso es que hay tanto caos, hay tanta, ¿cómo podríamos decir? Hace falta una capacidad de análisis de toda la situación en la forma en que se mueve, porque carecemos en este momento de una conducción política que dé la guía y la lista. En este momento, hoy, un día como hoy, prácticamente la propuesta del gobierno se ha desvanecido, se ha caído. Y se ha caído porque no hay interés de los empresarios, no hay interés de los sindicatos. Sindicatos y empresarios sabotean. ¿Y a quién le interesa eso? ¿Y qué gana el país con eso? Si los puntos de diálogo, los puntos de lograr puntos de apoyo para avanzar son los esenciales en la lucha social, en la lucha política, en la lucha económica, en cualquier lucha que se dé desde el punto de vista social, con partidos políticos o sin partidos políticos, hay que llegar a acuerdos. Y cuando se llega a acuerdos, generalmente la gente cede en algunas cosas para poder llegar a acuerdos mínimos y suspender las cosas. Y cuando se va a discutir, cuando se ha llegado al punto de la negociación o de sentarse en la mesa, se suspenden todas las luchas que haya en la calle. Así ha sido siempre en toda la historia de la humanidad y en todas las guerras. Cuando hay guerras militares, hablamos ahora de guerras militares, cuando se va a ir a la paz y se establece un comité, para eso se suspenden las acciones bélicas hasta que haya luz, hasta que haya humo blanco, como dicen en el Vaticano, y se acabó todo, o hay humo negro y siguen los bombazos, ¿verdad? Igual aquí, vamos a ver, 1971, una huelga bananera muy importante en la zona sur, dirigida por los comunistas, la declararon ilegal, como declaraban ilegales todas las huelgas en esa época. Entonces la prensa y los empresarios gritaban cárcel
para los huelguistas y para los dirigentes, y la huelga seguía fuerte y fuerte, hasta que Figueres, con una gran sensatez y una gran inteligencia y un gran sentido del olfato campesino que tenía, mandó a negociar a dos ministros. Danilo Jiménez Vega, ministro de Trabajo, era un hombre sumamente inteligente, había participado con la OIT, había trabajado con la OIT, en los años 40 hasta había tenido cierta simpatía por la izquierda de aquella época, etcétera. Y a Francisco Morales Hernández, ministro de Agricultura, un hombre de una gran sensibilidad, que ha sido ministro de Figueres, de Oduber, de Orlich, de Monge, de Oscar Arias, con casi todos los presidentes de Liberación Nacional ha estado Francisco Morales. Es una enciclopedia liberacionista y uno de los hombres que a sus 80 años casi es uno de los hombres más preocupados de ver cómo sacan a ese partido del hoyo en que se encuentra. Bueno, mandaron a esos dos ministros a la zona sur a negociar y se sentaron a negociar y hablaron con los dirigentes sindicales comunistas que tenían capacidad para resolver, porque esa es una cosa muy importante. Los actuales dirigentes sindicales, cuando se enfrentan hoy a mesas de negociación, van sin ninguna autorización, sin ninguna capacidad para tomar decisiones. Eso es un fraude. Los dirigentes sindicales tienen que ir investidos de toda la fuerza que les da su organización sindical para tener la capacidad de llegar a acuerdos y sobre esos acuerdos suspender cualquier actividad que haya que suspender. Eso se ha perdido en Costa Rica. Antes, cuando los partidos comunistas dirigían los sindicatos, partidos de izquierda, comunistas, socialistas, el MRP, cualquier partido de izquierda o el Partido Liberación que tenía sindicatos o la Unidad Social Cristiana que tenían sindicatos, manejaban eso desde arriba con sus dirigentes sindicales, se ponían de acuerdo. Si estaban de acuerdo en que había que pactar, pactaban. Y había confianza en los dirigentes sindicales de todos los partidos para llegar a los acuerdos. Y la clase empresarial tenía la capacidad para negociar y la confianza de que podían pactar con los dirigentes sindicales cuando llegaban a acuerdos. Ahora no. Ahora llegan a un acuerdo y entonces se devuelven a las bases a consultarlo de una manera ultrademocratista que no tiene ningún sentido. Porque en esa consulta de bases, con solo que haya alguien que levante la mano y diga que no está de acuerdo y entusiasme a las bases que están ahí con lo que ha pactado el dirigente sindical, que ellos mismos han nombrado, desautorizan al dirigente sindical y entonces no hay acuerdo si es volverse a desenrollar el rollito ese que había costado tanto enrollarlo. Así no se camina, es una sociedad democrática. Hay que tener esa capacidad, hay que rescatar esa fortaleza y esos dirigentes que en sí mismos eran un baluarte de seguridad para los trabajadores, que eran un baluarte de responsabilidad y eran un baluarte de que cuando ellos iban a negociar, sabían que iban a negociar y ellos tenían siempre un margen de decir esto lo sacrificamos y esto lo negociamos. Bueno, la huelga del 71 entonces la negocian Danilo Jiménez y Francisco Morales y le cae la prensa a patadas porque era una huelga ilegal. Y entonces sale Figueres y dice, huelga es huelga. Y era sabio en esas palabras. ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas, legal o ilegal, la huelga es un problema de la realidad. Igual que como estas protestas son un problema de la realidad. Entonces, había que negociar. La segunda protesta de los empresarios y de la prensa. ¿Pero es que negociaron con los comunistas? Y Figueres pregunta, ¿y con quién iba a negociar si eran los comunistas los que estaban dirigiendo la huelga? ¿Y negoció con los comunistas? Sensatez, inteligencia, sentido común, malicia costarricense, para no decir malicia indígena, como decía Parmenio Medina. ¿Ah? Así es como se hace la historia de Costa Rica. Bueno, partidos políticos de la época, en la década del 20, el Partido Reformista era un partido que reivindicaba los intereses de los trabajadores y tuvo sus representantes parlamentarios, al mismo Jorge Bolio y Julio Padilla. Julio Padilla era un dirigente sindical muy importante de aquellos años. Ese partido reformista, para mí,
para mí, tiene dos etapas, hasta 1928 y del 28 al 34. Hasta el 28 una etapa de ascenso, vamos a calificarla de revolucionaria, aunque era reformista, porque era la etapa esa de lucha, de protesta, de reivindicar los intereses de la clase trabajadora, incluso de exigirle al gobierno de Prieto González Víquez, allá por 1928, que, eh, que estableciera el gobierno, que restableciera el gobierno las relaciones con la Unión Soviética, que habían sido rotas con el triunfo de la Revolución Rusa. Entonces, ahí todavía el Partido Reformista tenía su impacto, digamos, de simpatía con la revolución. No era un partido comunista, no era un partido socialista, pero de alguna manera reivindicaba los intereses de la Revolución de Octubre. Se identificaba con eso, tenía la bandera roja, el Partido Reformista, y una lechuza, que es el símbolo de inteligencia. Bueno, pero después del 28 al 34, el Partido Reformista da un viraje y se convierte en un partido conservador, para decirlo de esa manera, anticomunista, antisocialista, y sobre todo porque ya está emergiendo en esa etapa final de la década del 20, se están dando las condiciones por la crisis mundial de la depresión, que tiene una repercusión enorme en Costa Rica entre 1928 y 1934, para dar las condiciones para que surja el Partido Comunista. Y hay un movimiento antiimperialista extraordinario en el país, en el cual el Partido Reformista se margina, no forma parte de eso. El movimiento de la Liga Cívica contra los contratos, contra la discusión de varios contratos con compañías extranjeras, la Electric Board and Shell, la electricidad, la Goodyear, el Hule, los contratos del 28 de la Bananera, la Pan American Airways, en fin, y otros contratos que habían ahí en discusión, donde había una discusión pero fuerte, de tipo nacionalista, patriótica, que no luchaba contra la inversión extranjera, no era luchar y oponerse contra la inversión extranjera, era luchar para que en los contratos de inversión no hubiera cláusulas que fueran perjudiciales al interés nacional o al interés de las clases económicas del país, incluso económicas. ¿Por qué? Porque al final muchos de esos contratos afectan a los empresarios. Por ejemplo, en 1936 que se discute un tratado de libre comercio con Estados Unidos, uno de los grandes ricos del país, Manuel Francisco Jiménez Ortiz, que llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores de León Cortés, se opone a la firma de los contratos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Por qué se opone? Porque afectaba los intereses agropecuarios. León Cortés lo manda en un viaje a Argentina y cuando regresa se encuentra aprobado el tratado y él renuncia al puesto de Relaciones Exteriores de manera muy digna. Incluso publica un folleto sobre análisis del Tratado de Libre Comercio. Pero ¿quién era Manuel Francisco Jiménez Ortiz? De ahí, nada menos que el abuelito de los Jiménez que dirigen hoy el periódico La Nación, el papá de los Jiménez de la Guardia. Ahí eso es importante. Entonces, entre 1901 y 1936, dos grandes empresarios, Ernesto Romos, el bananero, cafetalero que había hecho inversiones en banano y salía afectado con los contratos bananeros, es el que inicia las protestas antiimperialistas en Costa Rica. Después les da eco Ricardo Jiménez Oriamuno, que llegó a ser 3 veces presidente cuando él era diputado entre 1906 y 1910, discutiendo los contratos en la Asamblea Legislativa, en el Congreso se llamaba en esa época, donde él dice que esos contratos son parte de un imperialismo absorbente que nos carcome, palabras de don Ricardo. Incluso llega a decir simbólicamente, si uno tira una piedra al aire en Wall Street, inevitablemente cae en la cabeza de un gran ladrón. Palabras de don Ricardo Jiménez. Bueno, entonces había un grupo de la oligarquía nacional que tenía valores patrióticos, nacionales, que defendían el interés nacional, que estaban de acuerdo en que hubiera inversiones extranjeras, pero no estaban de acuerdo en que los aplastaran a ellos con esas inversiones extranjeras, que fuera complementaria al desarrollo nacional la inversión extranjera, toda la que fuera complementaria, la que impulsara obras, la que impulsara esto, lo otro, todo eso se podía aceptar, mientras no perjudicara y no arruinara
empresarios nacionales ni afectara tampoco sectores trabajadores, para decirlo de esa manera. A la suma de esto, otros movimientos antiimperialistas muy importantes en el país en aquellos años generan una conciencia muy fuerte, grupos, la Liga Cívica Juan Rafael Mora, la Liga Antiimperialista de las Américas, la seccional del Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, que había formado Víctor Raúl Ayala Torre allá por 1925 en México, siendo un dirigente estudiantil, que era recibido en Costa Rica por la intelectualidad más notable de la época, Carmen Lira, García Monge, Omar Dengo, todos ellos. Omar Dengo muere en el 28, pero todavía le toca recibir parte de eso. En fin, José María Celedón Brenes, el autor de la letra del himno nacional, que participaba de esos movimientos patrióticos, etcétera, gente como los Fournier y otros que participaron en esas luchas, y ahí se creó un movimiento extraordinario de antiimperialismo nacional, en donde el Partido Reformista no estuvo ligado, no estuvo metido en esas luchas. Bueno, la Confederación General de Trabajadores, que se había fundado en 1913, que le da pase al Partido Reformista en 1923 para que se desarrolle, que se disuelve esa confederación en el 23, hace surgir la Confederación Obrera Nacional y la Confederación Obrera Campesina, que en 1928 hacen nacer en ese momento la Unión General de Trabajadores, que va a ser la organización más importante de los trabajadores en ese momento hasta 1938, y va a ser cuna, junto con la Liga Antiimperialista de las Américas, en la sección de la Escuela de Derecho, donde estaba Manuel Mora, Luis Carballo Corrales, Jaime Cerdas Mora, José Luis Coto Conde, que después fue director del Archivo Nacional, etcétera, una serie de intelectuales muy importantes y jóvenes que fundan el Partido Comunista junto con la Unión General de Trabajadores en 1931. Y esa Unión General de Trabajadores permanece como la organización sindical del Partido Comunista hasta el año 38. Eso, después hablaremos un poco de esas luchas y esa cosa. Por ahora me interesa señalar esto. Entonces tenemos gente que está desarrollando partidos políticos ahí nuevos y que están de una u otra manera haciendo surgir nuevas expectativas y nuevas formas. En la década del 20, como un fantasmita que andaba por ahí, estaba el Partido Unionista Centroamericano de Vicente Sáenz, muy importante. Esto aparte de los partidos oligarcas, el Partido Agrícola y otros que después los podemos mencionar. Eran los partidos de trasfondo que ayudaban al desenvolvimiento de la lucha política nacional. Y ahí estaban. Bueno, eso va moviéndose ahí. En el año 30, en las elecciones de medio periodo, se intenta inscribirse. Inscribe un partido, Alianza Obrero Campesino, Obrero Campesino, intelectuales en ese momento, que impulsaba la candidatura del gran escritor benemérito de nuestras letras patrias, Joaquín García Monge, y para que fuera diputado. Y no salió diputado. Bueno, le faltaron 200 votos. Bueno, hizo la lucha, pero se llamó Partido Alianza Obrero Campesina. Para ese momento, ese concepto de Alianza Obrero Campesina ya venía desarrollándose internacionalmente por la Internacional Comunista que había fundado Lenin en 1919, que procuraba impulsar la organización campesina y obrera de manera unitaria en la lucha internacional contra el capitalismo. Entonces se hablaba de la Alianza Obrero Campesina, que era un elemento táctico de la lucha socialista y comunista, como trató de desarrollarse en la Rusia prerevolucionaria antes de 1917, bajo ese esquema, bajo esa visión extraordinaria que tenía Lenin como gran táctico y gran estratega de la revolución. Entonces, a nivel internacional se impulsa la Alianza Obrero Campesina. Después se impulsa la lucha antiimperialista. Se impulsa a nivel internacional el concepto de la lucha de clases, que eran elementos que jugaban en todo el mundo, especialmente impulsado por partidos revolucionarios de izquierda, socialistas y comunistas, ese tipo de cosas para tratar de unir, formar y avanzar hacia formas superiores del capitalismo, el socialismo en ese momento, y hacer las revoluciones sociales. Bueno, aquí, cuando se establece el Partido Alianza de Obreros Campesinos, intelectuales, de alguna manera se tiene esa riqueza intelectual de saber que ya había una alianza
un concepto teórico de la Alianza Obrero-Campesina que se venía impulsando a nivel internacional. Y en México, en 1928, se había fundado un partido obrero-campesino, Alianza Obrero-Campesina, así como que se llamó Bloque de Obreros y Campesinos en México, como después se desarrolló el Bloque de Obreros y Campesinos en Costa Rica, cuando al Partido Comunista le prohíben participar en elecciones bajo el título de Partido Comunista, se inventan el título de Bloque de Obreros y Campesinos para participar en procesos electorales. Así se lo aceptaron. Como Partido Comunista no, como Bloque de Obreros y Campesinos sí. Y como Bloque de Obreros y Campesinos participa desde el año 32 hasta el año 43 en procesos electorales bajo la forma de Bloque de Obreros y Campesinos, ¿verdad? En ese concepto de alianza obrero-campesina, que era un concepto leninista, revolucionario, de tipo comunista, pero bajo esa fachada, no bajo el título de comunistas. Por eso mucha gente se confunde cuando hablan del bloque de obreros como el Partido Comunista. Se puede decir que sí y no. No porque el Partido Comunista seguía existiendo como partido. Existía el Partido Comunista, existía su periódico del Partido Comunista, que era el periódico Trabajo, que era semanal, desde 1931 hasta 1948, hasta finales de febrero, principios de marzo salieron los últimos números porque vino la guerra, y ahí estaba el periódico Trabajo y el Partido Comunista. Y cuando habían elecciones, entonces formaban el bloque de obreros. Entonces el bloque de obreros, si uno habla del bloque de obreros y campesinos en Costa Rica, habla nada más, y hay que entenderlo de esa forma, de la participación electoral de los comunistas en cada proceso electoral. No era la vida cotidiana. Cuando el Partido Comunista movilizaba a nombre del Partido Comunista. Cuando hacía luchas fuera de la Asamblea Legislativa, era a nombre del Partido Comunista. Si había que ir a apoyar las gestiones de los diputados comunistas que empezaron en 1934 a ser parte de la Asamblea Legislativa, era el Partido Comunista el que movilizaba para apoyar a los diputados comunistas, ¿verdad? Bueno, así fue como se fue desarrollando esa lucha política y así fue como fue surgiendo de alguna manera ese proceso político de partidos políticos en la década del 20, donde el Partido Comunista, cuando empieza a aparecer, le toca enfrentarse a cuál partido, fundamentalmente al Partido Reformista. Porque ese Partido Reformista tenía la lámpara, la pantalla de ser el partido de los trabajadores. Jorge Bolio, que era un hombre extraordinario, inteligente, que tiene un papel muy importante en historia, también benemérito, que lo tiene incluso en el 48, a favor de las garantías sociales. Jorge Bolio era el referente opuesto al Partido Comunista. Entonces el Partido Comunista tiene que levantarse luchando contra el reformismo Bolio para descubrirlo ante los trabajadores, para descubrir que no era un partido revolucionario, que no era un partido que verdaderamente representara los intereses de los trabajadores. Y entonces se produce una pugna enorme del Partido Comunista con el Partido Reformista que culmina justamente en 1934 en una polémica entre Manuel Mora y Jorge Bolio en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, en el Congreso. Esa discusión fue publicada después por Manuel Mora y por el Partido Comunista. Y es muy importante porque ahí uno descubre eso. Por supuesto que si uno se pone en el ambiente de la época, uno entiende a los comunistas luchando en esa situación. Hoy, con perspectiva histórica, con la perspectiva de un historiador como yo, uno puede valorar positivamente también al Partido Reformista, pero en aquella coyuntura la lucha estaba del lado de los comunistas, como efectivamente resultó el Partido Comunista sobreviviente de esa lucha y continuador hasta 1948 de luchas propias y de luchas históricas que venían, porque ya veremos que el Partido Comunista es la herencia también de tradición de partidos obreros, que ya los hemos mencionado en estas charlas anteriores, desde 1886, heredero de las luchas organizativas de los trabajadores, desde las ligas obreras y sindicatos a principios del siglo XIX, la Federación Sindical, la Confederación General de Trabajadores, la Unión General de Trabajadores, de una tradición de huelgas enormes. Es heredero de las tradiciones antiimperialistas que todavía jugaban un papel importante en sectores
capitalistas en esa lucha, sí, también, pero era parte de una lucha social, donde todos estaban en la misma trinchera. Ahora es que todo el mundo está en la misma trinchera, pero están peleando dentro de la trinchera también. Eso es parte de una crisis organizativa que hay hoy en algunos sectores sociales que lamentablemente conducen más a la división que a la unidad. Y en la lucha social, la clave es la suma, sumar, sumar y sumar sectores sociales, sumar, sumar y sumar trabajadores, sumar, sumar y sumar todos los sectores que de una u otra forma coincidan en los objetivos de una lucha concreta. El arte de la lucha política no es la resta ni es la división, es la suma. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo jueves.